¿Es una de tus cualidades para poder aprobar una posición tan difícil en tan poco tiempo? Es una posición muy egoísta, porque es que si no renuncias es que es imposible. Son 324 temas. Y tienes que saber todos al dedillo. Sí, pero más o menos entre unas... solemos estudiar. Me comentaste, ¿no? Es que tengo compis con 23 años, que también son jueces, ¿no? Tan jóvenes. ¿Estáis preparados? Es que yo no decido si tú has cometido un homicidio o no. Tú lo has cometido porque matar a una persona significa homicidio. Y homicidio significa esta pena. ¿Ya está? ¿Te imaginabas con la toga? Sí. A lo mejor al principio no tanto. Pero es que te lo tienes que creer. Parece una tontería, pero tú cuando estás opositando, 3 días sin estudiar son un mundo. Por lo que te digo antes, es que 3 días a lo mejor son 30 horas de estudio. ¿Hubieras opositado, estudiado los años que hicieran falta para conseguirlo? Creo que los que hicieron falta no. Muy buenas, espero que estés genial. Yo soy Yes Moya y esto es Alfallo Club. Cuando empecé este proyecto lo hice con la idea de rodearme de la energía de personas que tengan una historia capaz de inspirar y motivar al mundo. Hoy escucharemos la historia de Fátima Pascual, una mujer que a muy temprana edad ha aprobado la posición de jueza, muy por debajo de la media estipulada para el tiempo que se tardaría en aprobar esta oposición. Y además manteniendo un estado de forma física extraordinario, que eso es lo que más admiro de esta mujer. Espero que esta historia te ayude y te inspire tanto como a mí. Vamos con el episodio. Ser jueza con 26 años es sin duda un logro excepcional. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que aún a día de hoy me cuesta creérmelo. Yo aprobé el último examen porque la oposición son 3 exámenes. El último lo aprobé en octubre, o sea que en realidad hace ya bastantes meses y ahora estoy en la escuela judicial, que ya es como que lo tendría que tener bastante asentado. Todavía digiriendo, ¿no? Y aún así a día de hoy me cuesta. De hecho, a veces que mi hermana me dice, tía, es que eres jueza. Digo, ya, es que es fuerte. Bueno, para ser sincero, soy jueza en prácticas. O sea, yo tengo mi plaza, pero no tengo aún el destino y aún estoy como en proceso de oposición. Pero, por así decirlo, o sea, ya he aprobado, lo que pasa es que aún soy jueza en prácticas hasta que termine este proceso de preparación. Pero esto es la oposición definitiva. Me refiero que estás en prácticas, pero sí ya tienes tu plaza fija, aunque aún no sepamos. Eso es. ¿Dónde está? O sea, ahora estoy en la escuela judicial, que estoy un año, que es como un curso, bueno, es un curso teórico-práctico, y luego estoy un año de prácticas, que es pues estar, pues eso, con un juez todo el día, pues yendo a los juicios con él, que te explique realmente en el terreno de juego qué es lo que tienes que hacer, pero yo ya, pues, para mí soy jueza. Ahora absorbiendo y Sí. aprendiendo de los que ya llevan años en el cargo, Sí, ¿no? hay mucho que aprender. Y yo creo que hay cosas que te tiene que dar la experiencia. Porque es difícil, la verdad. Claro, es que tan joven, con 26 años, es una posición que de media yo he googleado de 6 a 10, de 7 a 10 años, la ponen. ¿En cuánto tiempo te la sacaste tú? En 3 años y un mes, para ser exactos. Y de hecho yo los primeros meses de oposición casi que no los cuento porque estuve trabajando. O sea, yo los 2-3 primeros meses, claro, yo acabé la carrera trabajando y empecé a opositar trabajando también. Entonces hubo 2-3 meses, que claro, era un desastre obviamente porque compaginar oposición y trabajo es imposible. Yo a la gente que lo hace la admiro muchísimo. Entonces esos meses realmente es que estudiaba súper poquito. Pero bueno, 3 años. Bueno, pero aún así, fíjate, y Sí, sin sí, renunciar a muchas cosas, que luego hablaremos largo y tendido de eso. ¿Cómo te sentiste cuando lo habías logrado? Cuando ya se ha aprobado, no sé si lo veis el mismo día, tardan unos días en... Justo el mismo día. Es un poco raro porque, claro, el tercer examen, que es el último examen, o sea, para ponernos un poco en contexto, la oposición son 3 exámenes que van como a lo largo de todo el año. Entonces, tenemos un tipo test, que es como el más fácil, pero es como el filtro más grande, por así decirlo, para quitarse gente, que suele ser en febrero. Y después el segundo examen, que es tanto el segundo como el tercero, son exámenes orales de ir al Tribunal Supremo a Madrid a cantar temas, o sea, con un cronómetro a cantar temas de memoria. El segundo examen va desde abril hasta julio más o menos. El segundo, y el tercer examen va más o menos desde septiembre hasta noviembre. Y el tercer examen ya, como te dicen, si eres juez o no, porque es el último. Entonces, claro, tú cuando sales del examen ya te dicen si has aprobado o no. Entonces es un poco curioso porque, claro, hay gente que a lo mejor hace el examen el primer día, que ya sabe que ha aprobado y tienen que ir guardando las plazas, porque las plazas que hay son limitadas, para que cuando llegue el último día, ese día aún pueda aprobar gente. Entonces eso es un poco lo malo de mi oposición, porque tienes que, o sea, te das cuenta de que si a lo mejor han aprobado mucha gente esa semana, tú a lo mejor has hecho un examen maravilloso, pero por cosas de la vida a lo mejor tú no vas a aprobar. Fíjate. Porque el tema de las plazas en ese sentido es bastante mal. La O sea, organización. que no es por nota de corte, aquí va por plazas. Claro, porque te lo dicen el mismo día.
Si fuera, por ejemplo, el tipo test, sí que es por nota de corte, porque todos hacemos el examen el mismo día, sale la nota y pues lo típico, ¿no? Pues quien saque de un 7 para arriba, aprueba, y quien saque un 7 para abajo, bueno, aprueba. Pasa al siguiente examen y no. Pero aquí, como el examen es todos los días, tú todos los días sabes si has aprobado o no. Entonces, claro, es muchísimo más difícil, porque el examen se prolonga durante varios meses. Vale, entonces... Entonces, a mí me lo dicen el mismo día. Yo hago el examen, en este caso, en el segundo examen somos 2 personas, lo hace uno, que fue mi compañero Ramiro, y luego, porque ahora es juez, entonces ahora mi compañero, ¿no? Lo hice Ramiro y luego lo hice yo, y cuando yo salgo del examen, el tribunal delibera 5 minutos y ya salen y me dice si ha aprobado o no, o sea, en el momento. Y claro, es como un choque súper fuerte, porque tú pasas de ser una opositora pringada y de repente eres jueza, ¿sabes? Y es como momentáneo, es que es segundos. Y claro, yo cuando me lo dijeron estaba con mi amiga Andrea, con mi hermana Rocío y con mi prima Vega. Y claro, las 4 llorando. O sea, era una locura. Es que yo no me lo podía creer. Yo creo que lloraba tanto del cansancio que llevaba acumulado. O sea, es que los últimos meses fueron, bueno, sin entrenar, que ahí sí que renuncié al entreno por primera vez en toda la oposición. Me puse mala de levantarme con fiebre, o sea, es que era una locura. Saludable no era. No, seguro, o sea, era cualquier cosa menos saludable. El último tramo fue horrible. Una oposición que requiere de mucha atención, de mucho esfuerzo y de gran parte de tu vida, de tu tiempo. Entonces, obviamente, hay que renunciar a cosas. Es una oposición muy egoísta. Porque es que si no renuncias es que es imposible. O sea, puede que llegues, o sea, y también depende de la persona y a lo mejor tardas más años o menos tal, pero yo creo que si lo quieres hacer bien, o por lo menos desde mi experiencia, porque cada persona es un mundo, tienes que dejar muchísimas cosas de lado y ser muy egoísta. Porque si no es que se prolonga mucho en el tiempo. Aquí veo varios factores en cuanto a la gestión del examen. Lo que me cuentas son fases. O sea, si no pasas la fase 1 del tipo test, ya fuera. No, claro, y otra vez, quiero decir, no te vas al siguiente. No, vuelves a empezar porque te van diciendo al lo momento, bueno es que es todos los fase. años. Entonces, si no, pues ya sabes que el año que viene, en febrero, tienes otra vez el test. Vale. Y si fallas la parte de la oratoria, también vuelves al test. Quiero decir, tienes que culminar todas las fases. Este año, como novedad, han introducido que si apruebas el primer examen, o sea, perdón, si apruebas el segundo examen, que es el primer oral, y no el tercero, no tienes que hacer el test. Pero lo que yo he hecho de oposición, si tú suspendías, repetías. En cualquier caso volvías a empezar desde el principio. Han habido unos cambios, vale. Sí. Y luego otro factor que es también un poquito el orden en el que te examines ya en esa última Pero es fase. que eso... Que interesa más ir de los primeros, ¿no? Porque están las plazas sin cubrir. Un poco sí. Por un lado, a lo mejor el tribunal está un poquito más... A lo mejor va entrando en calor según vaya entrando gente. Sí, aunque... O al final, si le sobran plazas, están muy generosos, ¿sabes? O sea, eso depende un poco. Como, claro. Que aún así siempre dejan plazas sin cubrir, porque este año, por ejemplo... Porque mi oposición es la misma para juez que para fiscal. Tú cuando apruebas decides si quieres ser juez o fiscal, que también es súper guay, también me parece súper chulo. Pues este año, por ejemplo, eran 120 de juez y 80 de fiscal en toda España en un año, que realmente es muy poquito, ¿sabes? Pues de esas 120 solo han cubierto 115. Porque las otras 5 han decidido que no... Que bueno, yo ahí no me meto en los criterios de los tribunales. Hombre, por un lado me parece bien en el sentido de que no cubrir por cubrir. Sí, buscan la excelencia, claro. Quiero decir, al final también es justo para vosotros, para los que realmente aprobáis, porque si no, al final, si yo soy excelente y otros por cubrir plazas pues no han llegado a mi nivel, pues tampoco lo veo... Claro. También es que el examen es mucha lotería en el sentido de nosotros en los exámenes orales, cuando hablo de exámenes son los orales porque realmente tipo test, pues para nosotros es como un poco, no el fácil, pero comparado con los orales es el fácil, ¿no? Pero claro, el tipo test a ti te presentan, bueno, realmente sacas tú 5 temas y tienes que cantar los 5 en orden, que no es como otras oposiciones que dices, bueno, me salen 5 y yo elijo, no, nosotros son 5 y cantas Exacto. los 5, y si cantas 4 no apruebas, o sea, son los 5. Entonces, claro, depende de el tribunal en que te toque, de cuántas personas hayan aprobado, de los temas que te salgan, porque claro, tú puedes saber de los temas de genial, pero es que a lo mejor justo te sale uno que dices, jolín, este tema no me lo sé tan bien, porque es que son 324 temas. Y tienes que saber todos al dedillo. Sí. Porque te van a salir por azar. Claro, que encima los eliges tú, que eso los sacas tú de una bolsita. No los eliges, sino eliges claro, el azar. El azar lo sacas tú, coges tú y dices, es que me ha tocado, yo misma he cogido este tema. Entonces, claro, son demasiadas cosas. Y yo siempre lo digo, es que tú puedes ser buenísimo estudiando, pero como no tengas el coraje y la valentía de ponerte delante de un tribunal, porque os animo a buscar cómo son las salas del Tribunal Supremo. O sea, es que da miedo. O sea, el típico tribunal como súper majestuoso, es que da mucha impresión. Entonces, si tú por muy bien que te sepas los temas, no tienes la valentía de sentarte ahí delante
y decir, aquí estoy yo, y voy a estar 1 hora hablándote sobre cosas que tú te sabes mejor que yo, porque la gente que está delante de mí son magistrados, son abogados del Estado, son fiscales, que llevan a lo mejor 20 años de profesión. Y voy yo, como una mocosa de 25 años, aquí a cantarle a esta gente lo que es el derecho. ¿Cómo se mejora el autoconcepto para llegar ahí? Yo creo que con la práctica. Con la práctica vas haciendo y te lo tienes que ir creyendo. Yo creo que es un poco como, luego hablaremos de eso, pero como el entreno, ¿no? Igual que tú cuando empiezas y dices, madre mía, ¿cómo voy a llegar yo a hacer un muscle up? Y de repente ya te sale un muscle up. Sí. ¿Por qué? Porque estás ahí entrenando, pues esto es lo mismo al final. Nosotros lo que hacemos, tenemos preparadores que suelen ser magistrados o fiscales, que tú vas 1 o 2 veces por semana y les cantas un tema. Entonces es como un mini ensayo de lo que va a ser luego el examen. Entonces tú al principio te parece una locura llevar 3 temas al cante, pero de repente llevas 15 temas al cante. Y dices, uy, pues sí que puedo. Entonces poco a poco te lo vas creyendo. Es que es como todo en la vida. Pues ahí te has contestado a base de trabajo, no queda otra. Sí. Para mejorar. Y hablándote bien a ti misma y creyendo... A ver, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hablamos mal y dices, es tonta y lo has hecho fatal. Pero yo creo que eso, pues, dándote palmaditas en la espalda, porque al final si te estás hundiendo todo el rato, es que no sirve para nada. Siendo tu mejor amiga y trabajando duro. Sí. Tan jóvenes, porque claro, cuando comentamos ayer un poquito para preparar el podcast, me comentaste, ¿no? Es que tengo compis con 23 años, que también son jueces, ¿no? Tan jóvenes. ¿Estáis preparados? Es una pregunta complicada, lo de preparados. A mí esto me hace gracia porque, claro, la gente es como... Buah, cuanto más joven apruebas la oposición, mejor. Es que has tardado 3 años, has tardado 2 años. Y al final yo pienso, ya, pero es que la persona que ha estado 10 años... Además que, yo te digo desde mi punto de vista, que igual de meritorio es el que tarda 2 que el que está 10 años levantándose todas las mañanas para ponerse a estudiar, ¿eh? Pero es que al final el que tarda 10... se ha mirado el temario muchísimas veces mal que el que ha tardado 1. Que no significa que se lo sepa mejor o que no, porque a lo mejor el que ha tardado 1 o 2 es un máquina del derecho y se lo sabe súper bien. Pero es que el otro le da muchísimas más vueltas, ¿sabes? Entonces, ¿preparados o no? Pues bueno, al final sí que es cierto que lo que nosotros nos tenemos que estudiar para la oposición es como el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al final todo eso el día de mañana, cuando vayas a ejercer, lo vas a poder coger, porque está en internet, tienes los libros. Entonces yo creo que es más el hecho de que aprendas a ser juez, más que aprendas a saberte las leyes de memoria, porque al final eso el día de mañana es que no lo vas a saber de memoria, no lo vas a necesitar. Es más que aprendas a ser juez, a ser justo, a integrar, porque nosotros muchas veces parece que desde fuera lo único que hacemos es condenar y cosas así, y realmente somos garantes de los derechos de los acusados, de los investigados. Entonces es más aprender a ser juez, a tener empatía por los demás, a tener imparcialidad, a saber sentarte delante de la gente y saber dirigir un juicio. Entonces yo quiero pensar que sí, que eso se va aprendiendo y que a lo mejor, aunque no te sepas el Código Penal igual de bien memorizado que el que lleva 10 años, pues vas a poder ser igual de justo, que al final eso es lo que nos importa. Que a veces la gente visualiza al juez como el que decide mi destino, mi vida, claro, el verdugo. En eso yo me pongo... Tengo unas discusiones yo con eso, porque al final parece que nosotros tenemos el poder de decisión sobre todo y realmente estamos súper limitados, porque claro, nosotros tenemos el poder de decidir, es como... No, yo entraba en la cárcel, fuimos nosotros a la cárcel de visita y los presos, los internos que estaban allí nos decían, es que el juez me metió en la cárcel. Y es como, es que el juez realmente está súper limitado, o sea, está limitado primero por lo que digan las leyes, porque tanto están las personas, los ciudadanos sujetas a la ley, como lo estamos los jueces. Yo no puedo hacer nada que no esté en la ley. O sea, estoy incluso más limitada por la ley que todos los demás. Pero estamos limitados por los que nos piden las acusaciones particulares en el caso de penal, por lo que nos pide el Ministerio Fiscal. Entonces, tampoco somos lo que decidimos todo en el mundo. A lo mejor tenemos mucho poder y eso hay que... Claro, ese que se ha quejado de que el juez me metió a la cárcel. Bueno, es que a lo mejor, si fuese por el juez, te hubiesen cortado la cabeza. Por suerte no existe pena de muerte en nuestro país. O no, o a lo mejor el juez te hubiese puesto menos pena, pero es que, según lo que tú has cometido, es que lo que pone... O sea, el juez simplemente hace que regirse a las leyes. Sí, yo discuto mucho de eso, sobre todo en el ámbito más familiar, como de familia y tal, que me puedo como soltar más y hablar, pero realmente el juez lo único que hace es aplicar la ley. Exacto. Me refiero, tú has hecho A y la ley dice que A es igual a cárcel, el juez solo dice, esto es A, pues esto es cárcel. O sea, es que tampoco podemos hacer más. O sea, si tú has matado a una persona, si tú has cometido un homicidio, es que yo no decido si tú has cometido un homicidio o no, tú lo has cometido porque matar a una persona significa homicidio, y homicidio significa
esta pena. ¿Ya está? Que no te puede poner una pena inferior ni superior. O sea, que al Claro, final, claro, a lo ni mejor- superior a lo mejor a tampoco, juicio claro. de juez sería peor, o a juicio de juez Claro. sería inferior, pero es que él es una Ahí, comparativa y de ahí regirse entramos a la ley. hablar de la imparcialidad y de saber decir, porque hay muchos casos que a lo mejor tú en tu foro interno sí que dices, jolín, de verdad yo creo que esta persona lo ha hecho, pero es que si no tienes pruebas, si las partes no te han presentado pruebas para que tú puedas fundamentar esa pena, por mucho que tú como Fátima Pascual considere que esa persona es culpable, es que da igual, a lo mejor le tengo que absolver. Ujú. Entonces realmente los jueces tampoco tenemos, a ver, tenemos mucho poder y hay que ser responsables, hay que ser conscientes del poder que tenemos sobre las cosas, pero que tampoco somos Dios y podemos hacer lo que queramos. Pero hay que ser objetivos y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y también saber un poco diferenciar, no te digo ya crear un personaje, pero sí diferenciar, pues aquí estoy yo, Fátima persona, y puedo tener mis opiniones, porque también, hombre, ahora que soy jueza, pues tampoco me puedo poner libremente a divulgar cuáles son mis opiniones políticas, mis opiniones, todos las tenemos y eso es innegociable, ¿no? Pero hay que saber un poco diferenciar dónde estoy yo, Fátima persona, y con mis amigos o mi familia hablar de X temas, y Fátima jueza pues tiene que sentarse y ser súper aséptico, en plan, pues estas son las pruebas, esto es lo que hay y ya está. Por supuesto que todo el mundo tenemos nuestras opiniones y personales para los nuestros. En este caso yo te traía aquí porque pues me parece una inspiración y hay muchísimas personas que están en el camino que tú has trazado y quizá le lleve más tiempo, quizá menos, pero bueno, le puedes inspirar, les puedes ayudar, les puedes aportar seguro un montón de Ojalá, ideas. Por ejemplo, yo cuando googleé la jueza más joven de España me salía Marta Campo. Sí. A ti perfiles como el de ella o algunos compañeros, etcétera, en el proceso de que tú estabas opositando, ¿te inspiró el conocer esa historia, el saber que gente lo consigue, lo lleva a cabo? Yo creo que siempre cuando estás opositando te hace ilusión que la gente apruebe. A ver, en el fondo te da un poco como de envidia sana de decir, jolín, porque esta Ojalá persona yo. sí, yo no, ¿sabes? Pero en el fondo siempre hace ilusión porque es como decir, es que no es imposible. Y realmente las personas que somos jueces, o jueces, o a la oposición que sea, no somos ni más ni menos que cualquier otra persona. Simplemente pues hemos trabajado mucho para un fin concreto y ese fin concreto se ha cumplido. Entonces yo creo que sí, que te hace ilusión ver que la gente aprueba. Porque realmente es que se puede y pues, por desgracia habrá mucha gente que no ha podido, por sus circunstancias personales o lo que sea, llegar a ese objetivo, pero en cualquier caso hace mucha ilusión. Y al final que son factores. Sí. Lo que tú Sí, dices. es que hay muchos veces factores. que puede haber una persona más preparada, pero pues ha sacado unos papelitos que son los que menos le tal Claro. y ese año no Y también aprueba. lo que hablábamos antes de que la oposición es muy egoísta, porque yo por suerte, en mi casa mi madre, está muy mal decirlo, pero es que me lo hacía todo. O sea, yo no hacía está nada mal. en casa. O sea, es tu madre O sea, y con yo mucho gusto me lo haría. ponía el plato para comer, comía, lo dejaba y me iba a estudiar otra vez. Y había gente que por desgracia o porque vive con su pareja o por las circunstancias que sean, pues a lo mejor, bueno, trabajar ya es lo que he dicho, me parece un hándicap porque me parece súper difícil, pero tiene que ocuparse de su casa, tiene que ocuparse de un familiar, tiene que ocuparse de lo que sea y al final eso son factores que van sumando, que parece que es poquito, pero claro, si yo lo que hacía era estudiar 9-10 horas a la semana, o sea, perdón, 9-10 horas al día, 6 días a la semana, porque solo descansaba un día. Al final, si esas cositas te van quitando tiempo, las horas que tú haces a la semana, pues son menos. Y al final es que esto es cuestión de horas. Es cuestión de sentarte y estudiar. Es que no tiene más... A mí la gente a veces me habla por Instagram en plan, ¿tienes algún truco para estudiar, para memorizar, tal? Y yo le Echarle digo, horas. primero que eso es súper personal y yo tengo los míos, pero a lo mejor a ti no te sirven. Y lo segundo es que no hay más que sentarte y estudiar. Es que... Ojalá me podría decir, haz esto que seguro que vas a probar. Es que no lo hay. No lo hay. Solo hay que estudiar. Hablemos de factores que puede parecer que resten o que te resten tiempo, pero que a lo mejor te están ayudando en ese camino, como es el deporte. El deporte, 100%, 100%. El deporte e ir al psicólogo también. Vale, Eso muy bien, ayuda vale, muchísimo vale. también. O sea, también has contado con ayuda profesional. Sí. Sí. Psicología. Porque al final yo a raíz de la oposición sí que desarrollé más ansiedad, que no sé si a lo mejor en otras circunstancias de mi vida también la habría desarrollado porque simplemente está intrínseco en mí y en determinadas circunstancias florece, pero sí que con la oposición empecé a desarrollar ansiedad, que por desgracia vive conmigo y ya estoy aprendiendo a sobrellevarlo, pero sí tuve que ir al psicólogo y vamos, estoy contentísima y es de las mejores decisiones que he tomado. ¿A partir de qué año de oposición o Yo desde creo que, el principio? Yo creo que desde el principio. Es que a lo mejor es que yo empecé muy fuerte o bueno, yo soy así y ya está, pero yo ya desde el principio noté bastante presión. Es que es un proceso muy, muy difícil.
y continúas contando, aunque ya Sí, lo hayas ahora más aprobado. de manera puntual, porque por suerte pues ya cuento con los mecanismos y las herramientas, que yo creo que es un poco, pues Que igual has- que los lo has nutricionistas, trabajado, ¿no? sí. Que vosotros no queréis que esté a lo mejor toda la vida el cliente contigo, tú quieres Ujú. enseñarle a que coma, enseñarle y que cuente contigo pues en circunstancias puntuales. Sí, luego Pues ya mi se va psicóloga dilatando en igual, el claro, tiempo. me dio las herramientas, los mecanismos, y sí que es cierto, pues hombre, a lo largo de la vida van surgiendo diferentes situaciones. A lo mejor el día de Exacto. mañana tengo que decidir si dejo a un señor en libertad o no y estoy fatal y tengo que volver, ¿no? Porque es una cosa nueva, Muy bien. pero sí, me ha ayudado muchísimo. Súper. Y el deporte, 100%. Porque yo recuerdo estar el año pasado en Mallorca con Candela. Con Candela. Es súper agobiada tú porque tenías la Summer de Lanzarote, que Claro, tenías claro, los viajes claro. y tal. ¿Y Eso qué era- pasó con la oposición? ¿Se adelantó la fecha? Yo tenía el examen en octubre. O Vale. sea, es lo que estábamos hablando, ¿no? Yo Estamos hice- hablando de que esto pasó en junio del año pasado. Eso es. junio. Yo en mayo, o sea, yo aprobé en 2024, entonces aprobé el test en febrero, lo que hemos hablado antes, aprobé en mayo el segundo examen y claro, yo estaba esperando a que me dieran la fecha de mi tercer examen, pero claro, en este intermedio yo pues ya me había comprado los billetes con Candela para irnos a Lanzarote, Claro. la competición, bueno, súper guay porque iba a ser pues súper chulo, que es como Como al final fue. como fue chulísimo. Entonces, claro, yo no sabía cuándo iba a ser la fecha y al final mi examen fue el 16 de octubre, que esa fecha ya la tengo, en mi segundo cumpleaños. Entonces, claro, fue como más pronto de lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces, claro, yo vi la fecha, mi preparador, yo tengo dos preparadores, pero bueno, uno de ellos me hizo un planning, tal no sé qué. Y claro, yo digo a Candela, ¿y cómo le digo yo ahora a este señor? Que Que no, yo que viene yo me aquí. voy 5 días de vacaciones, a 2 meses del examen, claro. Y claro, yo no sabía cómo decírselo. Y yo, Candela, que no voy. Y Candela, la pobre, pues ya empezó a buscar y tal, pero es que Imagínate. a 2 días, encima con el dinero que costaba, pues obviamente la gente pues no estaba dispuesta a hacer eso. Y al final fui y fue lo mejor que he hecho. Que son cosas lo que hablábamos antes, que parece que te van a restar y al final te suman. Porque Y yo ganaron la estaba- competición. porque yo Que no es estaba poco. agobiadísima, y yo creo que si no hubiera ido al viaje y hubiera seguido estudiando, me habría quemado. Fíjate, porque Eso te dio fui, como un poquito de fueron oxígeno. 3-4 días, es que no fueron más, es que fue yo creo que de jueves a domingo, una cosa así, o sea, una tontería. Y me vino súper bien. Nos lo pasamos súper bien, estuvimos en la competición, estuvimos viajando por Lanzarote, haciendo turismo, tal, y me encantó. Que además, un nivel intermedio ya en la Summer de Lanzarote hay nivel y ganar y todo la competición. Eso quiere decir que llegaste a ese punto en muy Estando buena bien. forma Sí, física. Sí. Y en ese proceso tú estabas opositando, o sea, no has tenido que renunciar. De hecho, el deporte, igual esos momentos, ¿no? Aunque sea esa hora y media al día o cada 2 días que te ibas al box. Sí. O sea, yo entrenaba todos los días. De hecho, creo que entrenaba más regularmente que ahora, porque al final, cuando Ahora. estás opositando, tienes como una rutina súper fija, ¿no? Que a lo mejor trabajando, pues sí que te van surgiendo más cosas. Hoy se me ha alargado el trabajo y no puedo ir a entrenar, no sé qué, pero opositando es que yo tenía mi horario de tal a tal, yo estudiaba mis 9-10 horas, porque al final más tampoco Quedan rendía, pocas que horas. también podemos hablar del tema de las horas y el rendimiento y tal. Entonces yo entrenaba todos los días. Y de hecho, cuando empecé a opositar, el primer día que fui a abrir a mis preparadores me dijeron, no sabemos si tú entrenas, pero si no entrenas, tienes que entrenar. O sea, ellos me incitaban a hacer deporte. Hacer deporte, fíjate. Porque es que si no, al final te encierras, que bueno, yo no imaginaba no entrenar porque llevo entrenando desde que tengo 8 años, porque yo de pequeña hice artes marciales, luego hice gimnasio tal, y luego ya hice crossfit. Entonces para mí era como súper necesario Menos entrenar. mal que Y me has encima que dicho. era mi tiempecito de salir de casa, estar con mis amigos, porque yo, por suerte, entreno con mis amigos, y a lo mejor era 1 hora y media en la que yo desconectaba. Y hay días que llegaba, o sea, la mayoría de los días no quería ir a entrenar, porque tú estabas en tu casa y decías, es que me quiero meter en la cama, ponerme a llorar e irme a dormir. Y siempre viene bien. Y fuera de la oposición también, hay muchos días que no quieres ir a entrenar y que luego sales y dices, jolín, pues he salvado te el entreno, encuentras ¿sabes? Mucho mejor después de entrenar. Sí, siempre. A nivel conexiones neuromusculares, endorfinas, o sea, lo que te aporta el deporte es que es Que una nosotros pasada. yo creo que al final, como ya nos conocemos un poco o somos un poco más expertos, por así decirlo, vamos un paso más allá, y yo lo hablo muchas veces con mis amigos, a nosotros no nos sirve ir a entrenar, tú quieres ir a entrenar y hacer bien el entreno, o sea, me refiero, tú si vas un día a entrenar y fallas 50 de snatch, pues Encima dices, te vaya vuelves mierda de entreno, ¿no? Que no te sirve en plan Literal. ir a entrenar y ya está, Sí. sino que quieres ir y hacerlo bien, pero es que hay veces que con que salgas de casa, te muevas un poco, o incluso a lo mejor luego te sale un súper entreno, que tampoco lo sabes, está súper bien. Entonces yo, entrenar, es que lo recomiendo 100%. O sea, yo me alegro muchísimo de no haber dejado de entrenar. Ya sea en un proceso, así que opositores, a despejarse y a combinarlo con el deporte. Porque 1 hora y media es que yo creo que todo el mundo puede sacarlo. Claro.
Si es que al final tampoco el cerebro da para más. Claro, es que es eso, o sea, si no vas a entrenar 1 hora y media, es porque a lo mejor estás estudiando 14 horas. Y yo esas 14 horas las estudiaba el último mes antes del examen. Estudiaba 14 horas porque estaba estudiando de 7 de la mañana a 10 de la noche, obviamente sin entrenar, y como te digo, poniéndome mala y tal. Pero durante los años de oposición no puedes estudiar 14 horas porque es inviable. Claro. Es inviable. Yo creo que la oposición, las horas, la técnica de estudio es súper personal, pero más o menos entre unas 8 o 10 horas solemos estudiar. Pero es que no estudiando 10 horas tienes 1 hora para entrenar. O para salir a caminar. ¿Y esas técnicas de estudio que mencionas? ¿Hay alguna en concreto? ¿Te pones pomodoro? ¿Qué hacías? La verdad que no. La verdad que esas cosas yo no. Yo sí que estudiaba hablando, porque como luego el examen era oral, yo en la carrera, por ejemplo, sí que estudiaba escribiendo. Pero luego me di cuenta que como tenía tanto que estudiar, no me da tiempo a escribirlo. Entonces, hablando, pues tardaba menos, ¿no? Entonces ya era como, pues nada, pues voy a hablar. Y nada, pues Parecía que había siempre gente en tu habitación. Claro, sí. Al principio sí que me gustaba grabármelos, o sea, cuando cantaba un tema lo grababa para escucharlo, pero claro, luego eso ya pues fue inviable porque no me daba tiempo a hacerlo todo. Entonces simplemente pues nada, me hacía mis esquemitas, mis cositas, mis garabatos, porque luego parecían jeroglíficos, no se entendía nada, mi hermana se reía, y hablar y ya está. Delante del espejo me paseaba por la habitación, pues como podía. Ensayo-error, a ti pues ha sido primero... Y de hecho he ido cambiando, ¿sabes? También, o sea, la gente me dice, pero ¿y cómo empezaste a estudiar? Digo, es que no lo sé, yo sé cómo acabé, porque al final, pues eso, en 3 años tú evolucionas, tu técnica de estudio evoluciona, tu forma de estudiar evoluciona y al final pues lo vas haciendo más eficiente porque te haces más experta en estudiar, pues ya está. Entonces Genial. la gente cuando se agobia mucho con cómo empiezo a estudiar, pues como te salga, como puedas, pues sí que está guay pues tener técnicas de estudio. Sí que es cierto que usaba muchas técnicas que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, memotécnicas o mnemotécnicas, no sé cómo se dice, de eso que a lo mejor te estudias las siglas y haces una palabra con esas siglas, entonces pues esas cosas sí, o a lo mejor una fecha, yo que me tenía que estudiar pues los números de los artículos, las fechas de las sentencias, tal. Buscabas una asociación eso sí que práctica, ¿no? Para cosas concretas y entonces que te o a lo venga mejor, yo rápido. qué sé, no sé, pues eso, no se me ocurre ninguna, pero 3 letras que significan algo y que luego pues tienen su significado en tal, o una palabra que luego tiene su significado en una frase. Yo, por ejemplo, en tal. para las vitaminas liposolubles utilizo la palabra DAREC. Y ahí están las vitaminas que no son hidrosolubles, sino que necesitas la grasa, digamos, para que se absorba y demás. Claro, pero Un que eso ejemplo como que... de gran hay veces que te sale de normal, ¿no? O sea, Sí. tú no te has puesto en YouTube a ver reglas... No, sino que has dicho, pues mira, ¿cómo sí. puedo aprenderme esto? Ah, mira, pues esto se parece a tal palabra, pues tal. Sí. Luego también pues la Entiendo. facilidad que tenga cada uno, porque por ejemplo yo, pese a que estudié Derecho, los números se me dan súper bien. Entonces los artículos es como que yo los miraba y me acordaba del número, o sea, no tenía que hacer mucho más. También siento que tengo mucha memoria fotográfica, o no sé si está bien fotográfica, pero bueno, yo veo un folio y me acuerdo que luego yo estaba cantando los temas y yo es como si estuviera pasando las páginas, o sea, yo estaba cantando y veía perfectamente todo lo que estaba diciendo. Eso era muy guay, la verdad. Qué guay. Sí, ¿Y sí, veías sí. también tus apuntes o esquemas? Claro, o los tal, apuntes ¿no? a lo mejor pues me hacía si un O sea, te artículo es acordabas muy de- complicado porque a veces tienen muchísimos verbos pues eso, artículos del Código Penal que tienen muchos verbos parecidos pero que son muchos y los tienes que decir todos porque al final el tribunal cuando te examina está con el Código Penal leyéndolo a ver si lo estás diciendo bien, es que claro, tienes que estar decirlo al dedillo. Claro. Y sí que hacía pues a lo mejor una esquemita, me ponía una palabrita redondeada, luego con flechita, luego con no sé qué, con numeritos para arriba, para abajo, pues. Y tú estás ahí, vale, me estoy acordando de mi esquema y te lo canto. Y encima también era muy gracioso porque yo cuando cantaba los temas pensaba en paralelo. O sea, yo estaba cantando el tema y lo tenía tan memorizado que mientras iba pensando, a lo mejor mi preparador estaba, yo qué sé, haciendo no sé qué, ¿sabes? Mientras yo le cantaba y yo pensaba, mira ¿qué está haciendo? No me está escuchando, ¿sabes? Entonces, era súper gracioso porque yo estaba cantando el tema y a la vez pensando mis cosas. Ya lo tenías tan automatizado, Sí. la verdad como conducir. Yo lo pienso siempre, o sea, yo nunca voy a ser tan lista, o sea, no voy a tener el cerebro tan desarrollado como opositando. Es que al final le estás dando una caña al cerebro. Estás usando el músculo ese Sí, a tope. Nunca Súper. más. ¿Y el tema de la nutrición? A ver, agua yo... si quieres, ¿eh? Te tengo bombardeada aquí, la pobre. Sí, nada, que bueno, pues hemos hablado de la parte de psicología muy importante, la parte deportiva y también la nutrición. Comías, entiendo que no comida basura o tu madre te preocupaba hacer una... Sí. Es importante también, ¿lo consideras? Sí, además, yo de siempre he comido muy, muy sanito, siempre porque me preocupaba bastante por mi cuerpo y tal, pero
sanito dentro de que yo sí que he tenido nutricionistas y tal, pero pues yo qué sé lo que es una proteína, sé lo que es un hidrato, sé lo que es tal, e intento pues hacerlo de manera equilibrada. Y luego, por suerte o por desgracia, es que a mí las comidas basura me sienta fatal. Entonces, claro, yo como me apetece sentirme bien, pues no me apetece comer mierda. Genial. Eso por suerte. Y sobre todo porque tú te identificas. Porque en verdad hay muchísima gente que la comida basura le sienta fatal y la sigue comiendo. Claro, yo a ver, es lo que no entiendo. Yo a lo mejor, yo qué sé, en los fines de semana, ¿no? Que todos nos pasamos un poquito más, pues me como un helado. Y yo me lo como sabiendo que me va a sentar mal, pero me lo como, ¿sabes? Me apetece saborearlo. Claro, pero entre semana que estoy estudiando, que al final estudiando me apetecía estar como bien conmigo misma, ¿sabes? Porque al final tú si te duele la barriga, yo por lo menos que sufro mucho de que me duele la barriga muchas veces, estás incómoda. Y no te apetece estar sentada estudiando, no te apetece irte a entrenar. Entonces yo para todas esas cosas me apetece estar a gusto. Entonces yo como bien por necesidad y porque me gusta también. En mi casa siempre se ha comido muy sano. Entonces nosotros no somos de pedirnos un McDonald's un sábado por la noche. Somos más de que mi madre nos haga algo de comer rico y ya está. Entonces sí, la nutrición yo creo que lo tengo tan interiorizado que no me di cuenta. Pero sí, en mi casa siempre se ha comido muy, muy bien. Entonces, cosas que hemos tenido que renunciar. A comida basura en abundancia. Por suerte. Que algún momento puntual, como tú dices, un helado, Sí, tal, que dices, sí, bueno, sí. lo asumo. Y ahora ya también, claro. Pero eso yo creo que entra dentro de una relación sana con la comida, Exacto. ¿no? Incluso digo fin de semana, pero no en el sentido de que tenga que ser fin de semana, sino... Que si el fin de semana pues, es tranquilo y no claro, tienes por qué saltar la dieta, pero a lo mejor sino un en el miércoles es la sentido- cena con los amigos, Claro, pues a lo mejor es el claro, en el miércoles. sentido de que no es todos los días, sino puntualmente, para intentar pues hacerlo de manera más... No llegar con ansiedad tampoco al fin de semana, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que solía ser fin de semana porque si yo a lo mejor descansaba de entrenar el domingo o el sábado por la noche, ya no estudiaba tal no sé qué, pues aprovechaba ese día y pues me iba por ahí a cenar. Muy bien. En cuanto al deporte, hemos seguido manteniéndolo. Sí. Importante. Importantísimo. Viajes y eso, sí que en estos 3 años entiendo que alguno puntual te pusiste claro. que luego te arrepentiste y al Y al final final fue lo fue que genial. mejor te pasó. Pero también, principalmente por el tema económico, porque claro, mi familia no es una familia que tenga muchísimo dinero, entonces, claro, tú al final como opositor eres un gasto para tu familia, porque al preparador se le paga, obviamente, los libros de la oposición, porque tú compras los libros en una editorial, son carísimos. Y todos son gastos y cero ingresos. Claro. Que claro, mi madre pues nunca me va a decir no entrenes. De hecho, ella antes se lo quita a ella de comer para que yo entrene que otra cosa. Pero claro, son muchos gastos, entonces no me lo podía permitir, entre otras cosas. Ni me lo podía permitir por tema económico, ni tampoco tenía tiempo. Sí que es cierto, pues a lo mejor tener una semana de vacaciones al año, que yo he habido veces que le he dicho a mis preparadores, me voy a coger 10 días o me voy a coger 2 semanas, porque me notaba tan cansada psicológicamente que aunque a ellos no les parecía bien y tal, o no era lo que estaba bien visto, porque parece que cuanto más estudies mejor, que no siempre más es mejor, ¿no? Y yo a veces que he dicho, no, me voy a coger más días porque es que no puedo más. O sea, otro tip que podemos dar es escuchar un poco a tu cuerpo, ¿no? 100%. Si notas que vas a estallar y que la ansiedad ya te va a llevar en la mochila y luego hay que saber gestionarla, pero no hasta el punto de que te desborde y te consuma. Claro, a lo mejor si paras un poquito antes, puedes una evitar semanita, que llegue días. a explotar. Claro, yo he tenido épocas de que la psicóloga, me acuerdo perfectamente, que la psicóloga me dijo, para 3 días. Es que claro, parece una tontería, pero tú cuando estás opositando, 3 días sin estudiar son un mundo. Por lo que te digo antes, es que 3 días a lo mejor son 30 horas de estudio. Ya ves. Y para ti es un mundo que luego desde fuera la gente dirá, o yo Ya ves tú, ahora, 3 ¿no? días. Ya ves tú, no pasa nada. Pues es que opositando es un mundo, es muchísimo. Y de hecho eso también, justo ayer una amiga me habló y me dice, que estaba opositando para otra cosa, me dice, tía, estoy súper rayada porque es que hay días que siento que no aprovecho nada del estudio, no sé qué hacer, no sé si seguir, no sé si parar. Y yo le dije, mira, si estás en una época que no es la época de la recta final de antes del examen, estás en una época pues normal, de que tienes el examen más o menos lejos y tal, para. O sea, para de estudiar, te replanteas las cosas, intentas buscar otra técnica de estudio, intentas, yo qué sé, lo que sea, cambia algo, sí. Y si tienes que estudiar 6 horas para que sean efectivas, en vez de 10, pues estudia 6. Es que ¿para qué vas a estudiar 10 si vas a estudiarlo mal? ¿Qué te llevó a estudiar Derecho? Pues no lo sé. Yo creo que siempre me ha gustado, de pequeña quería ser periodista, pero no lo sé. Yo creo que siempre me ha gustado un poco ese mundo y tal. Pero mucha gente me lo ha preguntado y no sé exactamente qué es lo que me llevó a estudiar Derecho. ¿Te empezaste a estudiar? ¿Te gustó? Sí, Y se continuó. de hecho yo estudié Derecho y Criminología. Estudié el doble grado de Crim y sí, empecé y me gustó mucho, la verdad. Y tú en el proceso... Bueno, perdón. No, que te iba a decir cómo decidí ser jueza, que realmente tampoco Ajá. tengo exactamente el momento, porque no es que tenga
familiares jueces, ni mucha gente así que dice, pues mis padres son jueces. Pero claro, cuando estás en la carrera, como que al juez te lo pintan ahí como una persona súper importante, el juez y la jueza, ¿no? Sí. Te lo pintan ahí como, el juez decidió no sé qué, tal. Y yo dije, uy, esto Quiero tiene ser esto tiene importante. que estar guay. Y ahí Vale. estoy. Tú, en el proceso, cuando, por ejemplo, viste la figura del juez, te empezó a llamar la atención y estabas opositando, ¿te imaginabas con la toga? Sí. A lo mejor al principio no tanto, pero es que te lo tienes que creer. O sea, si no te lo crees, ¿cómo te levantas todos los días a las 6:30 de la mañana para quedarte 10 horas mirando un folio? Es que te lo tienes que creer. Tienes que decir, es lo que te digo, pues a lo mejor el primer día pues no te lo crees porque el primer día te dan ganas de llorar, ¿no? Pero cuando ya vas viendo que la cosa va funcionando, que los preparadores, su labor es darte un feedback de cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo fatal, también te tienen que dar un feedback y decirte, a lo mejor no es tu camino. Pero cuando ya vas viendo que lo vas haciendo y que la cosa va saliendo, pues sí que dices, jolín, que a lo mejor sí puedo, ¿eh? Que me O sea, veo yo aquí y esa puesta. sensación, sí, también. Con el El mazo. apoyo de mi familia también ha sido súper importante. Pese a que al principio, cuando lo vas a intentar, muchísima gente te va a decir que ¿Dónde no vas? lo hagas. Que luego todo el mundo se alegra muchísimo cuando pruebas, ¿eh? Pero me acuerdo al principio que gente cercana me decía, ¿y no hay otra más fácil? Y yo, pues a lo mejor hay otra más fácil, pero es que yo quiero esta. Muy Y hay que bien. ser ambicioso y creértelo. Y poco a poco, hombre, todos los días no estás aquí, ¿no? Hay días que dices, soy una mierda, esto no me lo saco en la vida. Y luego hay días que te comes el mundo, pero bueno, como todo en general, ¿no? Pero sí. ¿Hubieras opositado, estudiado los años que hicieran falta para conseguirlo? Esa pregunta, eso te hace mucho que pensar cuando estás estudiando, porque claro, tú dices, yo he estado 3, que es poquito, pero y aún así me acabo cansada, pero tú piensas, ¿cuánto voy a aguantar yo esto? Creo que los que hicieran falta no. Creo que no estaría 12 años estudiando. Porque al final es que, por mucho que lo que hemos dicho, intentas dentro de lo que cabe mantener una vida, tienes que renunciar a muchísimas cosas. Claro. Y tú no puedes estar... Yo, por ejemplo, empecé con 23. Imagínate que acabo con 35. Claro, un proceso vital 12 años, que es como superimportante muchísimo para ti. tiempo. Y aparte el proceso de los 20 y pocos a los 30 y Que es pocos. como la época más en la que tú creces como persona. A lo mejor haces pareja, creas una familia, la gente está comprándose una casa. Entonces, claro, creo que los años que hicieran falta, no. Pero sí, bastantes. Sí. Porque tú te imaginabas sacártela tan pronto. Sí, no. Yo, a ver, tan pronto no. Es que claro, ahora Claro, cuando... si te lo preguntan a la Fátima de a lo mejor hace 3 años, Claro, te te digo, dicen, ni de coña. Pero a lo mejor hace unos meses o el año previo, ¿no? Que tú ya te veías preparada, te salían bien las cosas, cantabas bien, tal. Entonces Ahí sí, que ahí decías, sí. es que igual estoy más cerca Ahí de sí. lo que pienso, ¿no? Encima, uno de mis preparadores siempre me decía, ay, que yo creo que lo vas a conseguir. Y dice, no te quiero ilusionar, pero yo... Y tú, bueno, metiéndote ahí presión. Todo mono, Es ilusionándote. justo pero- eso, cuando ya ves al final, porque claro, nosotros hacemos simulacros de examen, es decir, un mes antes del examen o 2 semanas antes del examen, según pues cómo vayas preparado, Sí. haces un simulacro que es llevar todos los temas, el preparador elige los temas y lo cantas como si fuera el examen realmente. Y cuando hice eso un mes antes del examen o 2 o 3 semanas, porque iba muy mal de tiempo en el último examen, y lo hice bien y estuve 1 hora cantando, que realmente parece mucho, pero luego se te pasa volando, ¿eh? Dije, joder, pues a lo mejor puedo, ¿sabes? O sea... Pues igual sí, me lo tengo que creer más ya del todo. Que luego el Qué bien. examen fue dificilísimo porque justo lo que te digo, me salieron unos temas que yo saqué las bolas y dije, me voy a mi casa. Estuve a punto Fíjate. de no cantar, ¿eh? O sea, imagínate el vuelco. Le decimos cantar a los Sí, temas, sí. cantar temas. Tengo algunos conocidos que opositan y tal, y sí Decimos que, el cante. que es cantar, que es bueno, pues decir, ¿no? Los, Sí, los decir temas, los temas. de pe a pa ahí en el tribunal, como tú dices. Y bueno, pues imagínate ese cóctel molotov de sensaciones de creo que estoy súper preparada, luego veo los temas, Dios, me voy a mi casa, luego los canto, luego me dicen que sí, que he Claro, aprobado. es que fue una locura y lo que te digo, yo llegué Imagínate. tan cansada porque yo a la mañana, el examen es a las 3 de la tarde, que encima es una hora terrible, pero bueno, es a las 3 de la tarde. Encima yo era la segunda, como te digo, entonces yo fui a las 4:30, pero tienes que estar a las 3 porque si por lo que sea el que va delante de ti no está, pues empiezas tú el examen. Y yo esa mañana me levanté a las 5 de la mañana y estuve toda la mañana estudiando, que tengo amigos que dicen, yo esa mañana descansé, pues yo iba fatal de tiempo y dije, pues a estudiar. Y me pasé toda la mañana estudiando, llego al Tribunal Supremo con mi hermana, tal, súper guapa porque tienes que ir súper arreglada, tal, no sé qué. Y cuando estoy esperando a que mi compañero haga su examen, que tarda pues eso, en lo que canta 1 hora, más en lo que hace el esquema, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, le digo a mi hermana, Rocío, que no quiero cantar. que yo no quiero entrar. Y estoy aquí Y chanflán, ¿no? es que estaba, o sea,
estaba cansadísima de eso que notas la cabeza que dices, no puedo pensar. Estaba súper cansada. Y yo, Rocío, no puedo, Rocío diciéndome, Fátima, que todo el mundo está cansado, todo el mundo esta mañana ha estudiado, todo el mundo está igual que tú, porque realmente tú cuando estás opositando te crees que eres la que peor está y estamos todos igual de mal, ¿no? Y yo, Rocío, que no quiero, ya, que sí. Y al final pues entré y canté. Pues hombre. Pero fue una hora de sufrir, ¿eh? O sea, ese no se me pasó rápido. O sea, me acuerdo exactamente de cada minuto de ese examen ahí agarrada a la mesa y lo que te digo antes diciendo, voy a cantarlo porque me lo he ganado. Y de hecho esa es la sensación, ¿sabes? De voy a hacerlo bien porque me lo debo a mí y se lo debo a la Fátima que lleva 3 años. O sea, yo me acordaba de todas las mañanas que he estado en mi casa a las 5 de la mañana estudiando, con el café ahí que se me caía la cara a veces llorando y todo de la desesperación. Y cuando te sientas ahí tienes que decir, lo hago por mí, ¿sabes? Por todo el tiempo que he estado ahí. Y la verdad que es súper bonito, súper bonito. Me acuerdo que estuve 3 días llorando. O sea, porque claro, te despertabas y te volvía a ver una locura. Hasta que soy jueza. Claro, encima me quité en Instagram 2 o 3 meses y la primera vez, o sea, me lo puse y abrí el Instagram, por así decirlo, con la historia de mi hermana poniendo ya es jueza. Bueno, te puedes imaginar los mensajes que tuve en Instagram. Claro. O sea, 300 mensajes así, claro, cada vez que respondía a uno me ponía a llorar, ¿sabes? Entonces, todo el rato llorando. Pero fue precioso. O sea, ese día para mí es, o sea, de los mejores de mi vida, sin duda. ¿Compensa? Sí. Todo el sacrificio. Yo sé que a lo mejor a la gente que está ahora ahí dices, claro, ahora todo lo pasado, ¿no? Pero sí que compensa, claro. Sí que compensa. ¿Y tienes planes a largo plazo? Por ejemplo, magistrada del Tribunal Supremo. Hombre, a mí me encantaría, a mí me encantaría. De momento ser buena jueza me gustaría, o sea, que la gente, yo que sé, me vea o que la gente tenga una opinión de mí agradable, porque también eso desde la escuela y desde la formación hacen mucho hincapié en que a lo mejor tú dices, bueno, soy un juez más, ¿no? Que tampoco somos tantos jueces en España, seremos unos 5.000 y pico, que en realidad es poquito. Uh-huh. Pero es que a lo mejor esa persona es el único juez que vas a ver eres tú. Entonces, tú tienes que tener una buena imagen y una buena representación de lo que es el Poder Judicial para que esa persona, porque a lo mejor lo que esa persona opina de los jueces eres tú. Es como tú te has portado con esa persona ese día. Entonces, de momento mi objetivo es ser buena jueza, ser agradable, ser garante de los derechos fundamentales de la gente y intentar hacerlo bien, ¿sí? ¿No? En esta formación. Si puedo llegar al Tribunal Supremo, yo encantada de la vida. Súper. Tenemos ahí objetivos. Sí, que me gustaría. Con el tiempo, poco a poco. Sí. ¿Cuáles son los tribunales que existen? Pues nosotros tenemos en primer lugar los juzgados de primera instancia de instrucción, que bueno, ahora han cambiado con la ley nueva, pero yo me lo estudié así que lo voy a decir así, aunque a lo mejor alguien lo ve y se echa la mano en la cabeza, pero bueno, que es donde seguramente iremos los que estamos ahora en la escuela cuando aprobemos, que son pues el típico partido judicial de pueblo y tal, y luego ya así a grandes rasgos están las audiencias provinciales a nivel de la provincia, los tribunales superiores de justicia a nivel de la comunidad autónoma, y después ya está tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, que son como los más importantes. Uh-huh. Entonces el Tribunal Supremo es un buen objetivo. Poco a poco ir escalando, ¿no? Sí, que luego hay gente que se queda toda la vida en un juzgado de instrucción, porque bueno, si le gusta y está bien ahí. Claro, súper. Bueno, lo importante es que ya eres jueza, ya es tu objetivo, estoy empezando, y luego ya pues lo que venga más adelante. Genial. ¿Es fácil para ti ser objetiva e imparcial? ¿Eso se aprende también en la oposición o no se estudia? ¿Eso te lo va dando y que digamos a lo mejor esta formación, esta experiencia ya de cara a esos jueces que tienen más bagaje? Claro, yo creo que más lo segundo, porque al final, hombre, toda persona que oposita a esto sabe que en algún momento se le van a poner delante casos complicados que va a tener, pues lo que te digo, dejar un poco de lado lo que tú opinas o lo que tú crees de las cosas y centrarte en las pruebas que tienes o materialmente en lo que tienes que decidir. Entonces, principalmente creo que es una cosa que todos tenemos que saber, que tenemos que ejercer, ¿no? La imparcialidad y la independencia, pero que luego también se aprende, porque es como, yo qué sé, un médico, pues a lo mejor un médico la primera vez que se le muere un paciente le da muchísima impresión y seguramente cuando se le mueren 100 pacientes pues le da un poco igual, ¿no? O sea, claro, no igual, habrán casos también personales que te pueden tocar más, tocar menos, pero según tienes las circunstancias. Que hacer un poco pero de obviamente corazón, si se te no, fallece claro, un niño con una enfermedad de cáncer o lo que sea, pues claro, a lo mejor va a tiene ser que afectar, mucho más. Sí. Entonces esto es lo mismo. Yo creo que hay que saber, y estoy segurísima de que habrá decisiones que tomaré o al principio o al final, que después viéndolas a lo mejor un poco pasado el tiempo diré, pues aquí a lo mejor tendría que haber tomado otra decisión. Pero hombre, yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Que tampoco... En cualquier profesión, exacto. Cuanto más robots. herramientas tienes, pues mejor lo haces. Yo lo voy a hacer pues lo mejor que pueda y siempre intentando, pues claro, ser imparcial y hacerlo lo mejor que pueda, pero
eso con el aprendizaje siempre será un poco mejor. Que también, pues con los años y las vivencias de tu vida personal, pues también te vas curtiendo y vas adquiriendo pues más bagaje tanto en la vida como en la profesión, etcétera. Y al final es un cúmulo porque el juez es, digamos, la autoridad. Sí. También eso es lo que un poco aprendemos en la escuela, porque ellos hacemos muchísimas en la escuela, muchas cosas prácticas, en plan muchas simulaciones, o nos ponen un expediente, o nos ponen tal, y también los profesores lo que intentan hacer es que tú reflexiones sobre las situaciones, pues yo qué sé, te ponen un caso que es súper poco grave, por así decirlo, pues no vas a pedir prisión provisional para esa persona, pues obviamente no, ¿sabes? O sea, entonces, pues yo creo que eso, poco a poco, viendo los casos que hay, porque a lo mejor lo que hoy te parece un caso gravísimo, cuando llevas viendo no sé cuántos casos, este caso ya no te parece tan grave. Y a lo mejor a esta persona... Pero bueno, siempre siendo muy conscientes de que es una situación delicada, que estás jugando con la vida y la libertad de unas personas, también con la situación de las víctimas o las personas que a lo mejor han perdido algo, entonces nunca va a estar todo el mundo contento. Claro, que a lo mejor también cambia un poco ese paradigma, lo que tú dices, a lo mejor de primeras alguien que está totalmente fuera de contexto le puede parecer abrumador, una persona que está acostumbrado a ver algo, claro, entonces sí, intentar sí. mantenerte un poco en el limbo de ni acostumbrarte a ello, pero, o sea, pues eso, claro, al final intentar ser lo más tratarlo con posible. naturalidad dentro de que es una cosa que requiere de que tú estés muy, muy concentrado y concienciado en lo que estás haciendo. Eso quería yo hablar de la concentración. ¿Tú crees que es una de tus cualidades para poder aprobar una posición tan difícil en tan poco tiempo? Tienes que estar muy concentrado. Sí, Creo que hay personas que quizá tienen esa cualidad un poquito más desarrollada. Claro, no sé hasta qué punto eso se puede trabajar, que entiendo que sí, se puede trabajar como todo, ¿no? Pero es innegable que tienes que estar concentrado. Que creo que es algo muy importante. Y a la gente le cuesta mucho, la gente me dice, es que me desconcentro mucho estudiando. Y también puede ser, pero a lo mejor es eso, pues a lo mejor el ambiente donde estudias. No es lo mismo estudiar en una habitación que a lo mejor tienes ruido, no sé qué, porque a mí, por ejemplo, el ruido me molesta muchísimo. Que a lo mejor tienes ruidos de la tele, de tal, con claro. En blanco, a lo mejor te puedes poner. No es lo mismo eso que estar en un despacho, que escuchar los pajaritos. Ya. O no es lo mismo a lo mejor por la mañana que por la tarde, no es lo mismo que tal. Pero sí. Por lo menos para mí sí lo era, porque al final, si no estaba concentrada, un tema que a lo mejor yo me había organizado estudiarme en una hora, se me iba a 2 horas. Y claro, ya eso es como que vas retrasando y es lo que hablábamos antes, acabas estudiando 14 horas, has hecho una mierda en todo el día y has perdido todo el día estudiando. Y peor de ánimo, peor de luego menos capacidad, la capacidad de concentración también la vas perdiendo según tu desgaste psicológico, claro, si no tienes es como el tiempo más una optimizado pescadilla que se muerde la cola. y te vas a entrenar, te despejas y tal, si no, al final si acabas a las 10 de la noche porque llevas todo el día estudiando y al día siguiente te levantas a las 7, que tienes como el estudio súper reciente aún, para mí es como peor. A veces incluso es eso. Estás teniendo un día pésimo de concentración, depende de la época en la que estés de la posición. A lo mejor merece la pena que a las 4 de la tarde cierres los libros, te vayas toda la tarde a despejarte y a lo mejor mañana es un día mejor. O no, pero bueno. O partas el día. Habrá quien le viene bien X horas y X horas. Habrá sí, quien le viene yo tengo bien. compañeros que entrenaban a las 7 de la mañana o compañeros que entrenaban a mediodía y así partían el día. A mí me veía mejor hacerlo todo de seguido y ya cuando me iba a entrenar era como... Vale. Ya puedo estar súper relajada, puedo estar aquí entrenando tranquila y ya como que había cumplido mi trabajo, por así decirlo. Y ya cenas tranquila y al día siguiente más y mejor. Sí. Súper. A la Fátima de hace 3 años, ¿qué le dirías? Que estaba empezando la oposición, sus primeros libros. Yo creo que lo está haciendo bien. Es súper importante porque al final puedes decir muchas cosas a las personas, muchos consejos cuando ya tú lo has vivido y tú tal, pero es lo que te digo, cada persona lo va a hacer a su manera, entonces tiene que buscar su propio camino para hacer las cosas, porque al final eso también te define un poco como persona. Entonces creo que le diría que lo está haciendo bien, que los días que se ha ido del cante llorando y los días que se ha ido del cante súper contenta, todos esos días le han ayudado a aprobar, todos esos días le han ayudado a llegar a donde está ahora. Porque si siempre me hubiera salido genial, a lo mejor no habría llegado a donde estoy o no habría vivido las cosas como las he vivido y me habría hecho ser tan perfeccionista o tan exigente. Entonces habrías pulido detalles, luego llegarías a lo mejor al examen y hubieses encontrado peores resultados. Que lo he hecho bien. Muy bien, mensajes positivos. Sí, hablarse bien a uno súper mismo. importante, parece un poco Mr. Wonderful así No, que soy. pero es que a mí me servía un montón porque al si final... tú no eres tu claro, mejor amigo y... Yo me decía, si me hablo mal a mí, ¿de qué me sirve, no? O sea, porque muchas veces sin querer te hablas mal porque es todos entrenando, estudiando, tal. Pero dices, ¿para qué? Si me puedo hablar bien, ¿para qué me voy a hablar mal? O por lo menos detectarlo, ¿no? Porque todos sin querer nos vamos a hablar mal, pero Sí. si
desarrollas esa habilidad para detectar que me estoy hablando mal, espérate. En plan, jolín, ¿por qué este me digo a mí? Claro. Venga, vamos bien. Ánimo, sí. Continúa, vas por el buen camino. Sí, cambiar un poco el speech. Pero incluso verbalizarlo, ponerte delante del espejo y decir, Fátima, lo estás haciendo bien. Y verbalizarlo me parece un poco de loca, pero es que a mí me servía un consejo montón. maravilloso. A mí me servía un montón. O cuando te salía súper bien el cante, pues decir, eres la mejor. Y cuando te sale mal, pues decir, bueno, Fati, pues es que has estudiado lo mismo. O sea, no significa que no hayas estudiado. Si hubiera hecho la vaga, pues me puedo decir, jolín, tía, no has hecho ni el huevo. Pero si lo has hecho bien y por lo que sea no sale bien, pues decir, bueno, Fati, pues ya, el próximo día saldrá mejor. Estos días también suman. Claro. Súper. Pues para cerrar aquí con un lazo rojo este podcast tan chulo que me está encantando y que aparte si quieres añadir algo más pues también lo podemos añadir, pero sí que me interesa que le demos 3 indicaciones innegociables con todo esto que hemos recogido aquí. Vamos a destacar o subrayar 3 que sean innegociables, que le puedan ayudar a esas personas que están transitando el camino de la oposición. Y bueno, pues echarles ahí una mano, ese consejo que te pide la gente por Instagram. Sí, la gente me habla y me lo pide. Vale, pues es un poco recopilación de lo que ya he dicho, pero en primer lugar creo que diría ser egoísta, porque la oposición lo que te pide es ser egoísta, pensar en ti, sí que bueno, dentro de unos límites, porque también muchas veces quieres que la oposición sea lo más importante para ti y para los que están a tu alrededor, y no siempre es así, pero por lo menos para ti creo que sí que tiene que ser lo más importante, porque al final... Para mí, por lo menos, ha sido la manera de poder llegar donde estoy ahora. Priorizarla a toda costa, hombre, dejando de lado pues la salud mental y la salud física siempre que se pueda. Algo de deporte, siempre que se pueda, por la salud mental. Pero priorizar y decir, no puedo, porque tengo que estudiar. Y es lo que hay. Segundo, no compararse. Creo que es súper importante no compararse, porque cada uno tiene su camino y tú a lo mejor... Ahora hay muchos Instagrams de estos de oposición y tal... Y hay veces que vienen bien, pero hay veces que a lo mejor te pillan a ti con el ánimo más bajo tal y dices, mira esta persona, es que lleva no sé cuántos temas y mira esta persona, es que ha hecho no sé qué. Y realmente eso no te sirve para nada, porque es lo que te digo, tú tienes tu camino, tú tienes que hacerlo como tú mejor puedas, porque a lo mejor intentas compararte, intentas alcanzar lo que está haciendo esa persona y lo único que estás haciendo es retrasarte a ti misma. También me recuerda mucho al CrossFit en ese sentido, ¿no? Porque tú a lo mejor estás en una competición e intentas pillarle el ritmo al que está a tu lado y dices, ¿para qué? Si es que ya estoy ahogado y no puedo hacer nada. Y si hubiese mantenido tu ritmo, a lo mejor lo coges luego y acabas ganándole. Claro, entonces... el WOD. Pero por intentar apretar más al inicio, que eso pasa muchas veces cuando se inicia un WOD, salen todos como pollos sin cabeza y luego van cayendo. Yo he sido la típica de que al principio siempre iba despacio. Pero bueno, aquí estoy. Es que el CrossFit al final... Tu ritmo. El CrossFit... Yo puede transferir mucho la vida. Sí, lo transfiero mucho a la oposición también. De hecho, tengo una amiga que también opositaba porque ya aprobó. Muy bien. Que también hace CrossFit y me decía, venga, un tema más, un Google Ball más. ¿Sabes? Es lo mismo, ¿no, tío? Bueno, lo mismo. Pero sí, al final yo creo que todo se define en fuerza de voluntad y en exprimirte un poquito, ¿no? En darte un poco de caña y decir, un poquito más sí que puedes. Entonces eso, no compararte, que cada uno tiene su camino, que nada es mejor que otras personas, o sea... Una cosa no es mejor que la otra. También lo digo cuando yo soy la primera que me comparo, como todo el mundo, pero bueno, creo que es el mensaje que hay que dar realmente. Y por último, y muy ligado con esta idea, el hecho de que cada uno tiene que seguir su camino en el hecho de cuánto tiempo va a estar, cuántos temas va a estudiar, cuántas horas va a estudiar. A lo mejor tú tienes que parar más que otra persona, pero da igual, es que eso es lo que tú necesitas y te lo tienes que dar y ya está. Y tratarte bien. Escucharte y hablarte bien, ¿no? Ese sería el último punto. Que a lo mejor no puedes seguir al dedillo las indicaciones de otra persona, porque a lo mejor a otra persona le va bien estudiar 10 horas al día de corrido y luego irse a entrenar, y a lo mejor a ti te explotaría la cabeza de ese modo y te interesa más estudiar 8 y partir 4 y 4, y eso aunque tardes un año más o no, pues te va a llegar al objetivo, a lo mejor 10 o 12 horas al día, lo único que va a hacer es quemarte. Que a lo mejor hay alguien que puede, que está súper bien por esa persona. Pero hay que escucharse a uno mismo y decir, esto me está yendo bien, voy a probarlo, vale, lo pruebo un par de semanas, oye, pues me veo peor. Claro, pues... y reinventarse también. Exacto. Que no lo que empiezas haciendo o lo que te ha ido bien en una época de tu vida te tiene que ir bien siempre, porque al final yo creo que todos nos reinventamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, a lo mejor te has empezado estudiando de una manera, con unas técnicas de estudio, unas horas y unos horarios y tal, y pasa un año y dices, uy, pues voy a probar a ver qué tal aquí. Sí, y te vas retando y dices, ay, pues a lo mejor puedo un poquito más, puedo un tema más o puedo tal.
En tu caso, pues empezaste haciendo apuntes, luego esquemas, luego pues voy a grabarme, luego ya ni me grabo directamente. Luego ya ni esquema, ya. Por culo. Canto aquí al espejo y quien me oiga. Tengo 10 minutos por tema, así que hay que ir corriendo. Adelante. Muy Pues bien, nada, pues muchísimo ánimo a toda la gente que vaya a positar, que les deseo lo mejor, que hagan deporte, sobre todo, que es muy importante, que a mí me ha ayudado muchísimo. Y bueno, que si alguien necesita preguntarme algo o lo que sea, pues que aquí estoy para lo que necesiten. Dejamos por aquí el Instagram, que es personal. Pero bueno, es un mensajito, os puede contestar. Súper bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Fátima, por estar aquí. Yo creo que hemos aportado mucho a la comunidad. Muchas gracias, me alegro. Y nada, si estáis interesados en asesoramiento nutricional, ya sabéis que podéis contar con nosotros en Instagram, alfayo.nutrition. También nos podéis encontrar en Instagram del podcast alfayo.club y bueno, nuestra web alfayonutrition.com. Un besito, espero que os haya gustado el episodio. Hasta la próxima.